Buenos días, mi nombre es Shirley Birley Lira Baños, alumna de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Yo hoy les voy a estar hablando acerca del video de criterios biofarmacéuticos de la administración de medicamentos. Si bien cuando tenemos la necesidad de administrar un medicamento para lograr una acción farmacológica o de establecer un diagnóstico médico, estamos buscando un efecto concreto, que sería la eficacia, sin la aparición de efectos secundarios indeseables, que estaríamos hablando de la seguridad. Es decir, lo que nosotros buscamos es un medicamento de calidad. Además, lo ideal sería que este efecto fuese constante e igual en todas las personas a las que nosotros administramos el medicamento. Pero si bien nosotros sabemos que pues esto no es posible, ya que factores tanto fisiológicos o patológicos influyen mucho. De igual manera tenemos que el fármaco tiene 4 posibilidades, ya que al administrar un medicamento por cualquier vía extravascular, con intención de obtener un efecto en un punto diferente al lugar de administración, y una vez que el fármaco es liberado del principio activo de la forma farmacéutica que lo presenta, el fármaco pues posee estas 4 posibilidades, que es excretarse inalterado, metabolizarse en el lugar de administración, degradarse o absorberse de manera inalterada. También tenemos que todo esto sería en una fase biofarmacéutica en la que se evaluarían todos los factores que afectan al fármaco para alcanzar la circulación sistémica, es decir, la forma farmacéutica, la vía de administración, el metabolismo presistémico, la disposición química, entre otros. A esta serie de procesos que se activan en el organismo se le conoce como el acrónico de ADME, es decir, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y aquí tenemos una imagen representativa de cómo el fármaco entra, es absorbido, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Con lo antes ya mencionado, este proceso es un conjunto al que le denominamos la serie LADME. En cada individuo la serie LADME se realiza pues de manera diferente, y dentro de cada uno también puede verse afectado por diferentes estados nutricionales, psicológicos o patológicos, en la cual LADME es la liberación del fármaco de su forma farmacéutica, la absorción en lo que viene siendo los intestinos, la distribución que se da en la circulación sanguínea, la metabolización que se da en el hígado y la excreción que se da en los riñones. Ahora pasamos a hablar al concepto de biodisponibilidad y de bioequivalencia. Sabemos que la biodisponibilidad es la fracción del fármaco que alcanza inalterado la circulación sistémica, es decir, considerando que la concentración sanguínea es similar en concentración en biofase. Aquí tenemos una gráfica que nos representa la concentración plasmática del fármaco en un tiempo, nos va a dar el momento de concentración máxima del fármaco, es decir, la concentración máxima en un pico del fármaco, ¿no? Entonces también tenemos que saber que este concepto pues es relativamente interesante, tanto en magnitud, es decir, en la cantidad real en la que alcanza el torrente circulatorio, como en la velocidad, es decir, el tiempo que tarda esa fracción en alcanzar la concentración máxima. Cualquier alteración en la biodisponibilidad de un fármaco va a implicar cambios en su eficacia y en sus efectos secundarios. Aquí nosotros mostramos una tabla que nos habla del tiempo para observar efectos según la ruta de administración. Es decir, el tipo, dependiendo de la administración que nosotros utilicemos, pues es el tiempo en el que se va a llevar cada administración, ¿no? Hay que tener en cuenta que la repercusión que puede tener sobre la biodisponibilidad, como la administración simultánea con otros xenobióticos, pues depende también, ¿no? Como alimentos o medicamentos. La liberación de fármacos
pues es no más que nada que cuando nosotros administramos por cualquiera de las vías de administración posibles, el fármaco va a abandonar lo que es su forma farmacéutica que lo vehiculiza. Este paso de fármaco no disponible en el lugar de absorción a fármaco disponible y disuelto, capaz de atravesar por lo que viene siendo las membranas, es a lo que nosotros le vamos a llamar liberación. Pero, dependiendo del estado físico de las formas farmacéuticas, los mecanismos implicados en la liberación van a variar. Por ejemplo, en las formas farmacéuticas líquidas convencionales, tenemos el principio activo se puede encontrar en lo que viene siendo en la disolución, en la suspensión o en la emulsión. La liberación de fármacos también presenta tres grandes mecanismos de liberación: disgregación, disolución y difusión. Y tenemos que la disgregación solo es un mecanismo propio de formas farmacéuticas convencionales, que usualmente pues no es el factor limitante de la incorporación del fármaco al organismo. Sin embargo, la disolución sí es muy importante, debido a que los estudios de velocidad de disolución de un fármaco son siempre in vitro, es decir, que no son fluidos que sean fácilmente muestreables y se superpondrían con datos de absorción. Por lo tanto, el proceso de disolución de un sólido en el seno de un líquido, pues lo que va a facilitar en primer lugar es la disolución de un sólido en la interfaz sólido-líquido, y en el segundo lugar la disolución en un soluto en el medio de disolución. Por lo tanto, este nos va a llevar a un proceso rápido y es el responsable de la formación de lo que viene siendo la capa de difusión. Ahora, si hablamos de los parámetros de disolución, tenemos el coeficiente de solubilidad, que es la cantidad máxima de soluto que va a admitirse en un disolvente, y la velocidad de disolución, que es la velocidad con que se alcanza el coeficiente de solubilidad o la concentración de saturación. La concentración va a aumentar hasta un punto en el que se va a alcanzar esa saturación, y pues la ecuación que va a relacionar esta velocidad de disolución respecto a la concentración es la ecuación de Knollys-Whitney. En esta se representa, la podemos ver en esta imagen, y en donde la Q es la cantidad, la S es la superficie, la CS es la concentración de saturados, la C es la concentración disuelta, la D es el coeficiente de disolución y la H es el espesor de la capa de difusión. La difusión como mecanismo de liberación, bueno, esta es predominante en las formas farmacéuticas semisólidas convencionales, como puede ser la pomada. En las formas farmacéuticas sólidas pueden ser los supositorios. En la forma farmacéutica de sesión modificada tenemos los parches transdérmicos o formas farmacéuticas destinadas a otras vías. En la absorción de fármacos tenemos que es más que nada la absorción es el proceso de incorporación del fármaco a la primera célula del organismo, siempre y cuando vaya destinada a la circulación sistémica. Las membranas celulares estarán formadas por dos capas lipídicas en las que se encuentran embebidas por las proteínas. Es decir, estas membranas son fosfolipídicas que tienen restos de ácidos grasos orientados al interior de la membrana. No existen uniones entre los fosfolípidos que vayan a constituir la membrana, lo que va a implicar que estos puedan moverse con facilidad. Por eso se habla de una membrana fluida. En cuanto a las proteínas, pues tenemos que son dos grandes grupos, que son las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Tenemos que existen tres posibilidades de transferencias de fármacos a través de membranas biológicas descritas siguientemente. Tenemos la primera, que es la filtración o la difusión conectiva, que es cuando el agua circula libremente a través de los poros acuosos por diferencia de presiones a ambos lados de la membrana. Este es el proceso implicado en la distribución de la eliminación renal, es decir, su única limitación sería que el diámetro del poro solo sea más grande o sea más chico, es decir, solo va a pasar el agua y lo que lleve disuelto de menor tamaño o inferior a este. No puede ser grande porque pues entonces no pasará nada. Y por último, por segundo tenemos la difusión pasiva.
La difusión pasiva pues es una modalidad de transferencia a través de la membrana que es muy importante en el proceso de absorción de un fármaco. Es decir, se fundamenta en la diferencia de concentraciones de ambos lados de la membrana, pasando de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración hasta que se alcance el equilibrio en ambos lados de la membrana y pues el proceso se va a parar. Por último tenemos el transporte activo, que es la modalidad de transferencia de xenobióticos altamente especializada y mediada por un complejo de transportadores de carácter fundamentalmente proteico. Este tipo de transporte pues cuenta con características en las que este va a requerir del gasto de energía, necesita de un transportador proteico específico y pues es un mecanismo saturable y su ruta de compuestos es de elevada polaridad y por último es independiente del gradiente de concentración. También tenemos que el transporte activo, pues al ser un proceso que requiere de energía para bombear moléculas y iones a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración, pues tenemos un claro ejemplo de ello que sería la bomba de sodio y potasio, que como sabemos intercambia iones sodio por iones potasio. Es decir, saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. Ahora entramos a las vías de administración de fármacos al organismo. Si bien tenemos que los factores que pueden afectar a la absorción de fármacos es la ruta de administración, la forma farmacéutica, las propiedades físico-químicas, la concentración del fármaco, la circulación en el lugar de absorción, los mecanismos de transporte y la unión a proteínas. Las vías de administración de medicamentos se pueden dividir en dos grandes grupos. Puede ser administración intravenosa y la administración extravasal. En la administración extravasal hay dos. La primera es sin perfusión de tejidos, que se divide en varias. Tenemos una vía digestiva que es a través de la oral y la rectal. También tenemos la vía pulmonar, la vía nasal, la vía ocular, la vía vaginal y la vía percutánea. La segunda son con perfusión de tejidos, que es la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular. Los aspectos biofarmacéuticos a considerar en la administración oral de medicamentos es que por esta vía de administración oral se van a administrar medicamentos que van a actuar pues a nivel local para tratar disepsias, úlceras gástricas, inflamación intestinal o bien para lograr un efecto sistémico. Ahora tenemos las principales ventajas en la administración oral de medicamentos. Tenemos que el pH en evolución a lo largo del tracto gastrointestinal, como siempre tendremos una zona para la disolución y absorción del fármaco, pues el pH es importante, ¿no? El aparato digestivo es muy grande y la superficie de absorción muy elevada, gracias a las vellosidades intestinales. El tiempo de permanencia del medicamento a lo largo del tracto gastrointestinal es elevado, lo que nos va a permitir que el fármaco pueda estar el tiempo que necesiten en contacto con la mucosa. Y las principales, también tenemos, y las principales zonas de absorción, pues tenemos que es la zona bucal, el intestino delgado y el intestino grueso, así como también la mucosa en la ampolla rectal. También tenemos que es importante para la función motora por la musculatura lisa, no requiere personal especializado para la administración del medicamento, es la más barata de todas las vías y es muy bien aceptada por lo general por el paciente. Si hablamos de las limitaciones de la administración oral de medicamentos, tenemos que por esta vía no se puede administrar fármacos que sean irritantes a la mucosa gástrica, ni fármacos que se degraden en el medio gástrico, ni aquellos que se degraden por enzimas intestinales, como pueden ser algún tipo de polipéptidos, como puede ser la insulina o la heparina, ni fármacos que sufran un intenso efecto del primer paso intestinal.
Ahora, si nos vamos a la administración de fármacos por vía intravenosa, entre sus ventajas está que tiene una vía de urgencia cuando se necesitan efectos inmediatos, o sea, es más rápido. El mantenimiento de meseta terapéutica, se administra una dosis de choque para alcanzar el margen terapéutico lo más antes posible y posteriormente se mantendrían los niveles de perfusión, es decir, mientras se están inyectando. Permite la administración de fármacos no absorbibles vía oral e irritantes vía intramuscular o subcutánea o que sufran un intenso efecto de primer paso en el lugar de administración por cualquiera de estas vías. Permite la administración de grandes volúmenes de líquido y es la vía de elección para determinar la biodisponibilidad en magnitud. Ahora, si hablamos de sus inconvenientes, pues algunos de ellos podría ser que producen efecto tóxico a nivel cardiopulmonar, es decir, en función de la velocidad de administración. Una vez que éste se administre, el fármaco pues va directamente al corazón y de ahí mediante el sistema circulatorio en menor, pues va al pulmón. También puede haber extravasación, necrosis de tejido infiltrado, infecciones, flebitis y trombosis. Y con esto terminamos este tema. Muchas gracias.